Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos extractos de un texto que se titula Corrupción y desastre en Veracruz. Hola, ¿qué tal? Sí, un texto con contenido bastante impactante. La verdad es que sí. Tenemos delante un material que describe una situación, pues francamente desoladora, ocurrida después de unas lluvias y deslaves muy fuertes en el norte del estado de Veracruz, en México. Ajá. Hablamos de sitios como Poza Rica, Álamo, Tuxpan, zonas muy afectadas. Y bueno, para situarnos, la fecha que marca este análisis es domingo 12 de octubre de 2025. Vale. Nuestro objetivo hoy es, intentar desentrañar las acusaciones tan serias que estos documentos lanzan sobre cómo se gestionó esa crisis y también sobre presuntos actos de corrupción de autoridades tanto estatales como locales. Vamos a ver qué nos cuentan estas fuentes. Efectivamente. Vamos a examinar esas afirmaciones tal y como aparecen en el texto, ¿no? Centrándonos en los detalles específicos y en las implicaciones que se dibujan. Y es importante, yo creo, subrayar esto desde el principio. Vamos a exponer el contenido, lo que dicen estos extractos, pero sin tomar partido, sin validar las acusaciones políticas que hay. Simplemente analizamos la narrativa que se presenta. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues empecemos a desgranar esto. A ver, la acusación central, la más directa, apunta a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García. Sí. Se le acusa, según el texto, de haber impedido activamente que llegara ayuda humanitaria a las zonas más golpeadas. ¿Qué detalles da la fuente sobre esto? Porque es una acusación muy fuerte. Pues sí, el documento es muy específico, la verdad. Señala directamente a la Secretaría de Marina Armada de México como la ejecutora de esas órdenes. Órdenes que presuntamente venían de la gobernadora. O sea, la Marina bloqueando ayuda. Exacto. Se narra cómo supuestamente bloquearon convoyes de ayuda que habían organizado figuras, muy conocidas, ¿no? Como los youtubers Yulai y Kareli Ruiz. Sí, me suenan. La actriz Ana de la Reguera e incluso mencionan la ayuda que envió el gobernador de Nuevo León, Samuel García. O sea, ayuda de varias fuentes. Bloquear ayuda en medio de un desastre. Suena terrible. ¿Y qué justificación se daba para eso? Según el texto, claro. Pues aquí es donde la narrativa del texto se vuelve especialmente crítica, ¿no? La justificación oficial que se menciona es un supuesto peligro latente en las zonas siniestradas. Un peligro. Sí, pero el autor del documento lo tacha directamente de vil mentira y describe escenas bastante tensas, con la Marina usando, según se lee, armas largas y hasta granadas de humo para dispersar a la gente que intentaba llevar auxilio. Vaya tela. O sea, no solo bloqueo, sino con esa contundencia. Eso es lo que describe el texto. Una actuación muy dura. ¿Y qué pasaba entonces con la ayuda que sí conseguía entrar? O con la ayuda oficial, si es que la había. Pues aquí la fuente alega algo todavía más grave, si cabe. Que la poca ayuda que lograba pasar, o la que llegaba por otras vías, era confiscada por la propia Marina. ¿Confiscada? ¿Para qué? El propósito, siempre según este relato, era, reempaquetarla y distribuirla después a nombre de la gobernadora Nale, como si fuera ella la única fuente de apoyo, la única benefactora. Ah, entiendo. Para presentarla como la salvadora, exacto. El texto la acusa directamente de buscar un rédito político personal, de querer adjudicarse todo el mérito, y usa palabras muy fuertes como déspota, sugiriendo que quería hacer creer que la ayuda salía, pues casi de su bolsillo. Entendido. Un presunto control férreo sobre la ayuda con fines, propagandísticos, según esta versión. Pero las acusaciones que presenta el documento no se quedan ahí, ¿verdad? El tema de las víctimas mortales es otro punto central y aún más oscuro. Exacto. Aquí la narrativa del texto escala a un nivel de gravedad extremo. Se afirma que la gobernadora Nale habría dado órdenes directas para ocultar el número real de fallecidos. ¿Ocultar fallecidos? Pero, ¿cómo describe la fuente que se habría hecho algo así? Es que es una acusación tremenda. El documento da un dato muy concreto y estremecedor, la verdad. Menciona la presunta orden de embolsar más de 187 cuerpos solo en la zona de Poza Rica. Más de 180.
Sí. Y lo más terrible, según este relato, es que esos cuerpos habrían sido trasladados a un lugar que llaman El Cerrito. ¿Para qué? Pues para ser incinerados clandestinamente. Madre mía. Claro, esto evidentemente impediría cualquier identificación posterior por parte de las familias. Familias que, según el texto, buscaban desesperadamente a sus seres queridos, incluso poniendo fotos y vídeos en redes sociales. Es que es escalofriante solo leerlo. ¿Y esta narrativa de ocultamiento, el texto la conecta con otros sucesos o es algo aislado? No. El documento traza una conexión muy directa con otra tragedia que describe. Lo que ocurrió en la Universidad Veracruzana, también en Poza Rica. En la universidad. Sí. La fuente afirma que más de 192 estudiantes perdieron la vida allí. Más de 190 estudiantes fallecidos en la universidad. Pero, ¿cuál es la acusación concreta que hace el texto en este caso? ¿Qué pasó? Pues la acusación es de negligencia grave, muy grave, tanto por parte de la gobernadora Nal como del director de la institución en ese momento, un tal Martín Aguilar Sánchez. ¿Negligencia por qué? Se les imputa no haber suspendido las clases a tiempo, a pesar, dice el texto, de que había advertencias claras sobre la inminente crecida del río y el peligro que eso suponía. Terrible. ¿Y cómo se desarrollaron los hechos, según esta fuente? Pues el relato detalla que muchos de los estudiantes afectados eran foráneos. Vivían en residencias, en pisos de alquiler. Claro, gente de fuera. Exacto. Y no habrían recibido el aviso de evacuación o de suspensión de clases a tiempo, tras cuando se desbordaron los ríos y las presas cercanas. ¡Qué horror! Y la fuente va más allá. Acusa directamente a Nale de intentar activamente desaparecer y eliminar toda información sobre esta tragedia estudiantil. Intentar ocultarlo también. Eso dice. Incluso se menciona que existen grabaciones de lo que pasó, videos, que las autoridades universitarias presuntamente intentarían ocultar. Y habla hasta de bloqueo de llamadas por celular que trataban este tema específico. Vamos, el texto es implacable en su crítica a la actuación de ambos funcionarios en este episodio. Una cadena de acusaciones gravísimas, la verdad. Y el documento, si no recuerdo mal, también baja al nivel municipal, ¿no? Señala otras presuntas irregularidades en sitios concretos. ¿Correcto? El foco se pone en Tuxpan. Allí el texto apunta al presidente municipal de entonces, Jesús Fontperoza Torres. ¿Y qué se le acusa a él? Pues inicialmente de haber bloqueado publicaciones en redes sociales, publicaciones que informaban sobre fallecidos en comunidades que dependen de Tuxpan. O sea, también bloqueo de información a nivel local. Eso es lo que afirma la fuente. Entiendo. El texto critica esa supuesta falta de acción inicial. Le acusa de minimizar los datos reales de víctimas y daños en comunidades como Chomotla y Frijolillo, donde se describe una destrucción, masiva, con casas arrancadas de cuajo. Sin embargo, creo recordar que el texto luego introduce un matiz respecto a Fontperoza Torres, ¿no? No es todo negativo. Así es, sí. El propio documento señala que, días después, el alcalde Fontperoza sí entregó ayuda. Habla de paquetes de alimentos, camastros, cobertores, en algunas de las comunidades afectadas. Menciona específicamente Frijolillo, Chomotla y la colonia Chijolar. O sea que hubo una reacción posterior. Vale, entiendo. Pero en esa misma sección de Tuxpan, el texto presenta un contraste muy marcado con otra figura política local. Exactamente. Aquí la narrativa del documento introduce al diputado y en ese momento presidente municipal electo de Tuxpan, Daniel Cortina Martínez, y lo describe de una manera, totalmente opuesta. ¿Cómo? ¿Qué dice de él? Pues que actuó desde el primer instante, rescatando personalmente a gente atrapada por las inundaciones. Las descripciones son muy gráficas, ¿eh? Hablan de él metido en el agua hasta el cuello, usando balsas, lanchas. Vaya. Y, lo que es crucial en el relato, usando sus propios recursos y los de su equipo, su propio dinero, sus propias lanchas. Llama la atención esa descripción, sí. ¿Y qué dice el texto sobre el apoyo institucional que recibió Cortina Martínez? ¿Le ayudaron Protección Civil u otros organismos? Pues precisamente subraya la ausencia de ese apoyo. Según la fuente, actuó sin ayuda de Protección Civil. ¿En serio? Sí, y el texto usa una expresión bastante, coloquial y crítica para referirse a los elementos de Protección Civil. Dice que no se querían mojar sus patitas. Hombre, es una forma de hablar un poco... Sí, es directa. Presenta a Cortina Martínez como el arquetipo del líder que actúa por iniciativa propia, durmiendo poco, buscando hasta la última persona atrapada. En claro contraste con la supuesta inacción o la respuesta tardía de otros. Entiendo el contraste que pinta el texto. Lo interesante aquí es cómo el texto utiliza este episodio local en Tuxpan
para ilustrar un tema más amplio, ¿no?, que parece que está de fondo en toda su narrativa. Esa tensión entre la respuesta institucional, que describe a menudo como lenta, burocrática o incluso obstruccionista. Ujú. ¿Y la iniciativa individual? Exacto. O de equipos no oficiales, que presenta como más ágil y efectiva en el momento crítico del desastre. Es un patrón que el documento parece querer resaltar, sí. Comprendido. Y la gravedad de todo esto que describe el texto es tal que, según se lee, habría trascendido las fronteras de Veracruz, habría llamado la atención de instancias superiores. Se menciona a Omar García Harfuch. Correcto. En el momento de los hechos que se describen, Omar García Harfuch era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una figura de bastante peso a nivel nacional. Sí, claro. Pues el texto afirma que él personalmente estaba investigando lo sucedido en Veracruz. ¿Investigando qué exactamente? ¿El desastre en general o algo más específico? ¿Se dan detalles? La fuente asegura que la investigación de García Harfuch abarcaba los hechos generales del desastre, sí, pero ponía un énfasis particular en las acciones de la Secretaría de Marina. Ajá. Muy directamente en la gobernadora Rocío Nale. El texto usa una frase que es bastante reveladora. Dice que las acciones de Nale no le estaban cuadrando a Harfuch. No le cuadraban, vaya. Sí. Aunque se veía a Nale sobrevolando las zonas afectadas en helicóptero y tal, la investigación de Harfuch, siempre según este relato, iba mucho más allá. Buscaba desentrañar qué estaba pasando realmente sobre el terreno. Y esto nos lleva a la que es quizás la afirmación más grave y sorprendente que encontramos en estos extractos, la de una supuesta cortina de humo. Sin duda. Es una de las alegaciones más impactantes, sí. El texto acusa directamente a la gobernadora Nale de fabricar deliberadamente una cortina de humo. ¿Para qué? Pues para desviar la atención mediática de la verdadera magnitud del desastre y de las otras presuntas irregularidades que ya hemos comentado. ¿Y cuál sería esa cortina de humo? ¿A qué se refiere el documento concretamente? Se refiere ni más ni menos. ¿Una avioneta derribada? Sí. Una avioneta que, según el texto, transportaba ayuda humanitaria desde Monterrey hacia Poza Rica. La acusación es brutal. Que esta avioneta fue derribada intencionadamente. Pero intencionadamente. ¿Por quién? ¿Cómo? El texto no especifica el cómo, pero sí la intención. El objetivo, según esta teoría que expone el texto, era crear un incidente lo bastante llamativo como para que los medios de comunicación se centraran en él. Claro, para desviar el foco. Exacto. Para que se hablara de la avioneta y se dejara en segundo plano el número real de víctimas, el bloqueo de ayuda, la tragedia de la universidad, todo lo demás. ¿Derribar deliberadamente un avión de ayuda? Es una teoría de una gravedad extrema, la que plantea aquí el autor. ¿Y cómo sustenta el texto una afirmación tan fuerte? ¿Da alguna prueba? Bueno, el documento añade detalles para intentar darle peso a esta versión. Dice que protege sus identidades por seguridad. Vale. Y aquí viene un punto que consideran clave en su narración. Asegura que la caja negra de la avioneta se recuperó y que fue examinada por peritos que describe como correctos e incorruptibles. ¿Y qué encontraron esos peritos? Según el texto, esta caja negra confirmó que la avioneta fue derribada, no que se estrelló por un accidente o un fallo mecánico, sino que fue derribada. Vaya, si la caja negra confirmó eso, sería una prueba, pues contundente. Eso es lo que afirma la fuente, sí. Pero la historia que cuenta el texto se vuelve aún más oscura. Añade que esos mismos peritos, Sí. los que supuestamente examinaron la caja negra y descubrieron la verdad sobre el derribo, se encuentran ahora desaparecidos. ¿Desaparecidos? ¿Los peritos? Desaparecidos. Eso dice el texto. Pero, ¿qué sugiere el texto al respecto? ¿Por qué desaparecerían? La implicación es clara, aunque no lo diga explícitamente con esas palabras. Sugiere que podrían haber sido desaparecidos por las propias autoridades veracruzanas. ¿Para silenciarlos? Presuntamente sí. Para silenciar lo que sabían, para enterrar la verdad sobre el supuesto derribo. Es una acusación gravísima de encubrimiento al más alto nivel imaginable. Increíble la trama que describe este documento. Entonces, conectando todo esto, ¿cuál sería el panorama final que pinta la fuente? ¿Qué implicaciones tendría esa supuesta investigación de García Harfuch que mencionabas? Pues según la narrativa de este texto, todo esto significaría que Omar García Harfuch tendría a Rocío Nale y a su equipo,
en el punto de mira. Ajá. Estaría acumulando pruebas de presunta corrupción, de negligencia grave, de obstrucción y, potencialmente, hasta de responsabilidad en el encubrimiento del derribo de la avioneta y la desaparición de los peritos. ¿Y con qué objetivo final? El objetivo final que le atribuye el texto a Harfuch sería lograr la destitución de la gobernadora. Incluso utiliza la palabra karma, ¿sabes? Sugiriendo que las consecuencias de sus presuntas acciones le estarían llegando. Vaya, se dibuja un escenario de confrontación política y judicial, de alto voltaje entonces, con García Harfuch como el agente externo que podría destapar toda esta presunta red. Exactamente. El texto proyecta esa imagen, una supuesta estructura de corrupción y encubrimiento en Veracruz, liderada, siempre según esta fuente, por la gobernadora Nale y su círculo cercano, que estaría a punto de ser desmantelada por una investigación externa y de alto nivel. Es un relato muy de thriller político casi. Desde luego. Y para completar el cuadro que presenta el documento, también se mencionan otros incidentes o detalles, ¿verdad? Cosas más pequeñas quizás, pero que suman a la descripción general. Sí, hay menciones a otros aspectos que contribuyen a esa atmósfera de caos y presunta mala gestión que describe el texto. Por ejemplo, se habla de largas filas de vehículos particulares. Vehículos con ayuda. Sí, cargados con ayuda humanitaria, que venían de distintos estados y que habrían sido bloqueados en las autopistas por elementos de la Secretaría de Marina. Más bloqueos. Más bloqueos, según el texto. Y el autor no se muerde la lengua, ¿eh? Califica a los marinos implicados en esos bloqueos como traidores de la patria. Así, directamente. Fuerte calificativo. ¿Algún otro punto destacable que se mencione? Hay una referencia así como, de pasada, a otro problema crónico de la zona. El huachicol. Ah, el robo de combustible. Exacto. Para quien no esté familiarizado, eso es. El texto lo menciona como un problema persistente allí, aunque aclara que es un tema distinto al del desastre natural en sí. Solo lo apunta. Vale. Y creo que había un incidente más local en Tuxpan que era bastante perturbador, ¿no? Sí, un incidente que el texto considera revelador del ambiente de descontrol y de ciertas reacciones humanas en situaciones límite. Narra cómo varias personas fueron vistas y grabadas, además, en Tuxpan, destazando vacas que aún estaban vivas. ¿Vacas vivas? ¿Cómo? Eran animales que habían sido arrastrados por la fuerte corriente del río. Estaban vivas pero atrapadas o heridas, y la gente las estaba, descuartizando allí mismo. ¡Qué imagen más brutal! ¿Y cómo interpreta el texto este suceso? ¿Por qué hacían eso? Pues el propio texto se lo pregunta. ¿Fue un acto derivado de la necesidad extrema, del hambre? ¿O fue simplemente un impulso irracional ante el caos generalizado? Una especie de sálvese quien pueda, llevado al extremo. Ya. Sin embargo, subraya que las personas implicadas estaban siendo identificadas gracias a los videos que circulaban por redes sociales y que enfrentarían denuncias por parte de las autoridades municipales, además del repudio social. Claro. El documento lo califica de brutal masacre contra animales indefensos que, además, eran propiedad de alguien. Dice que llevaban marcas de registro. Lo usa como un ejemplo del lado más oscuro del comportamiento humano que puede aflorar en medio de la anarquía de un desastre, según su perspectiva. Bien, creo que hemos cubierto las principales y más graves acusaciones y narrativas que se presentan en estos extractos de corrupción y desastre en Veracruz. Recapitulando un poco, hemos visto alegaciones que van desde el bloqueo deliberado de ayuda humanitaria Sí. y el presunto intento de capitalizarla políticamente, pasando por el supuesto ocultamiento de víctimas a gran escala, la negligencia fatal en la universidad, hasta llegar a esa impactante teoría del derribo intencionado de un avión de ayuda como maniobra de distracción. Son, afirmaciones muy serias. Serísimas. Y es fundamental de verdad insistir una vez más en esto. Lo que hemos hecho hoy es exponer el contenido de este material fuente tal y como se nos presenta. Exacto. Son acusaciones de una gravedad extrema, la veracidad final de las mismas. Si los hechos ocurrieron tal como los describe este texto o no, eso es algo que solo podría determinarse a través de investigaciones oficiales, independientes, transparentes y, en su caso, procesos judiciales exhaustivos. Claro, nuestro papel no es juzgar. No, nuestro análisis se ha centrado en la narrativa de denuncia, que es muy contundente y muy detallada, eso sí, la que construye este documento en particular.
Y al enfrentarnos a relatos como este, especialmente en el contexto de un desastre natural, donde la información es a menudo caótica, confusa, las emociones están a flor de piel. Sí, todo se mezcla. Y las instituciones pueden verse sobrepasadas o cuestionadas, surge inevitablemente una reflexión final, ¿no? Una pregunta compleja que quizás quede ahí flotando. A ver. ¿Cómo podemos, como sociedad, y especialmente las personas que están directamente afectadas en una situación así, navegar en medio de ese torrente informativo? ¿Cómo discernir entre los hechos que son verificables, las acusaciones que puedan tener un fundamento real, y aquello que podría ser, desinformación, manipulación intencional o incluso el uso político de una tragedia? Es la gran pregunta. No hay respuestas fáciles para esto, desde luego. Pero bueno, es algo sobre lo que reflexionar. Sin duda, una reflexión muy necesaria. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.